hace poco caí en la cuenta, o me comentaron lo siguiente. Las universidades que están previendo abrir ahora a mediados de agosto ya los campus, todavía no saben cuál va a ser el aforo que tengan para alumnos presenciales en campus, pero ya descuentan que van a tener algún aforo, como tienen los restaurantes o algunos lugares que no creen que vayan a poder tener de vuelta el 100% de alumnos que solían tener en los campus. Con lo Exacto. cual, muchas universidades están resignificando, si se quiere, o revalorizando sus presencias en el exterior, porque si se va a restringir el acceso a campus, seguramente van a limitar eso más bien a los americanos y atenderán la demanda de extranjeros en sedes externas. Sin ir más lejos, esto le estaba pasando concretamente a la Universidad de Pepperdine, en California, que la representante legal acá en Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene un programa hace 20 años con Pepperdine, me llamó desesperada porque no prevé, obviamente para el 15 de agosto acá ella no puede armar nada, así que está tendiendo puentes a ver si lo puede hacer en Punta del Este. Pero en virtud de esta iniciativa me comentó que el DIN le comentaba esto, de que ahora las sedes extranjeras van a resignificarse porque los campus van a estar restringidos. Claro. Okay. Vamos a decir, como estaba concebido el negocio tradicional, dejemos de lado la universidad muy antigua, ¿no? Pública, que se mantiene con fondos del Estado. Pero las privadas, en líneas generales, se fondeaban como un negocio de real estate. Si vos mirás el cuadro de resultados de un rector, del presidente de una universidad, te vas a encontrar que el 80% de la inversión es pagar por los edificios y construir más edificios, nuevos laboratorios, y después tienes las piletas, el estadio para el club de fútbol, Claro. que tienen deportes universitarios, atletas de competición internacional, tenemos que tener el mejor equipo, etc. Y después tenés el coste de los profesores, tenure, o sea, vitalicios, que en general ya son retirados, pero que como en la época de las vacas gordas, los sindicatos universitarios lograron esos beneficios. En teoría, el principio es positivo. Ser vitalicio implica que podés opinar cosas que no son populares, Claro. o enseñar cosas que no están de moda. El problema es que hay otra parte negativa, y es que podés estar enseñando cosas que no están de moda, no por un problema de opinión, sino porque no te actualizás. La actualización, claro. Si tenés la vaca atada, viste, el profesor, entonces, y además es muy caro por lo menos aquí. Entonces, sacando todo eso, si vos lo ligás a un proyecto que produce recursos, como MIT, por ejemplo, entonces sí, tenés otro tipo pero no se lo cargas al estudiante. Es otro modelo de negocio, tal cual. Sí, sí, sí. Y podés Yo estoy de acuerdo asociar lo que... que quieras, ¿no? Pero Sí. ahí tenemos otra. ¿Qué tal, Ahí está Marcelo? el Marce. Hola Mariano. ¿Cómo va, Marce? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Hola, Bien, Muy che, bien. acá veo que me llamo María Paz Elizondo. Esta es mi Sí. hija que agarró esta mañana mi compu para dar un examen y Bueno, uno no sabe cómo le pega la cuarentena a cada uno, así que yo no iba a hacer ningún comentario. claro. acabo de ver. Y digo, ¿cómo María Paz? Y ahora me acordé que esta mañana Mapi tenía que dar un examen y me pidió la compu porque tiene mejor conectividad y entonces veo que cambió el nombre del Zoom. ¿Cómo andan? Muy bien, Marce, Estamos ¿vos? charlando justo de los Oh, cambios que hay brutales en la educación superior. no sabés los silencios incómodos que teníamos con Mariano, no teníamos tema para hablar. No, Me imagino. estábamos esperándote a ver si... Ya habíamos arrancado la moto, imagínate. Estábamos hablando de la universidad y esta idea de Mariano de la universidad incubadora que me pareció espectacular. Eh, Sí, la idea de hablar, digamos, es uno de los aspectos, ¿no? Esperá que voy a poner por acá, a ver si encuentro... ok. Y esto lo voy a aumentar un poco de tamaño, así lo podemos ver. bien. Ok. Esto lo hicimos con Kaufman para explicar un poco la diferencia entre los modelos. Yo estoy grabando esto de todas maneras. Bien.
¿Cómo se generan los recursos para una universidad? Lo que analizamos acá es el modelo de negocio, ¿no? La universidad tradicional funciona en base a matrículas, tuition en Sí. inglés, ¿no? Es Entonces, en un país más o menos civilizado. La Argentina funciona con subsidio del Estado. por No, no, supuesto, no. hablo de las Caso universidades americano. privadas, Sí. Claro, Privado claro. americano. Ok. Privada. Sí, Sí, sí. exacto, siempre hay un subsidio aparte. Pero inclusive digamos que si es una universidad privada, pero prestigiosa, pero que funciona con el modelo de matrícula, pone la matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Todo el proceso se basa en graduar individuos y que estos individuos consigan empleos que les permitan recuperar, decíamos, la deuda estudiantil en Estados Unidos es realmente impresionante, son 4 Sí. trillones de dólares. Increíble. Ahora, esa Uno de los matrícula, temas de Bernie Sanders en su campaña fue ese, ¿no? claro, y se está volviendo un problema serio porque no es solo de los estudiantes, sino de los padres, ¿no? Y la medida que el mercado laboral no es elástico a la oferta, porque a veces la oferta no responde a la demanda laboral, sino que es, bueno, yo estudié, qué sé yo, cultura de la Polinesia. Y está bien, ¿cuál es la demanda de antropólogos expertos en Polinesia hoy? En fin, pero el coste es el mismo. Entonces, la idea es que hay en el coste. En el coste hay muchísimo real estate, lo que le decía Emiliano. El 80% del coste de la universidad americana, por ejemplo, y yo sospecho que si voy al campus de IAE, me encuentro con lo mismo, son esos hermosos edificios que generalmente usan los administradores y la residencia de los estudiantes, que pagan por esa residencia básicamente costos de hotelería. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con Zoom, los que están pagando esos costos dicen, no, espera un momentito, yo estoy pagando por Exacto. cosas que no uso. Mm. ¿Mm? Entonces, el segundo modelo, que lo tengo por acá, o el modelo que usamos es este que habíamos hablado, que es, en lugar de graduar individuos, graduar compañías, organizaciones o proyectos. Entonces, entramos por el proyecto, planificación, que es generar estos deliberables, plan estratégico de negocios y dejarlo listo para conseguir capital semilla. Incubación, que apunta a ser un piloto, poner la organización en marcha para hacer una demo. Bueno, acá tenés el famoso ventilador de $4.000, por ejemplo, y hacer las primeras ventas y tener al mismo tiempo una ronda de capital de trabajo. Y aceleración sería ponerlo realmente en el mercado con financiación, etc. Entonces, ¿cómo hacemos el trabajo? Este es el modelo de lo que llamamos universidad incubadora, que yo creo que sería un poco el caso de, pero voy a ver si puedo. Es decir, aquí le agregamos al ingreso por lo que paga el estudiante, las honorarios de incubación y de aceleración. O sea, le cobramos a los inversores. ¿Quiénes son los que inscriben? Los que inscriben son básicamente o un inversor privado que tiene un proyecto, una compañía, o un gobierno, o eventualmente alguna otra organización que tiene fondos para desarrollar algo. Pero en vez de hacer acciones descoordinadas, estas acciones que vamos a hacer se hacen en ese terreno. Y eso es un poco la idea de cómo funciona. Después, todo el proceso, les cobramos por incubación, cuando se trata de armar la organización y hacer el piloto. Les cobramos por aceleración, cuando se trata de ponerla en el mercado. O sea, no necesariamente se le cobra todo, depende de por dónde empiecen. Si cuando viene acá y dice, bueno, mi proyecto en realidad está listo para meterlo en el mercado. Ok, te lo vamos a mirar. Y si es así, nos vamos a concentrar en darte esto. O
partes de lo que te falte de las otras etapas. Es un poco la idea del instituto, ¿no? Me parece Claro. brillante. Entonces, lo que habíamos hablado nosotros antes era un poco, bueno, ver qué cosas se podrían hacer en Uruguay o en Punta del Este, Ujú. que pudiéramos empezar, porque todo esto que están viendo ahora que parece tan maravilloso, empezó, por ejemplo, en Sonora empezamos en el 2005 con unos proyectos específicos. Había 2 o 3 proyectos, teníamos privados, empezamos con 7. Había 4 privados y 3 que eran del gobierno local. Ujú. Por ejemplo, tenían un proyecto de turismo que era armar residencias para americanos retirados en la costa del Mar de Cortés, que del lado de Sonora es mucho más barata y estaba poco desarrollada. Otro proyecto, por ejemplo, era colocar cerdo, pero cerdo elaborado. O sea, en vez de vender cerdo en pie, vender jamón de jabugo, pero hecho en Sonora. Bueno, quedaba bueno. Bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Cuando hicimos el análisis en la planificación, vinieron primero los productores de cerdo, la Cámara de Productores de Cerdo vino a llorar. Pero dijeron, queremos hacer el proyecto, bueno, perfecto, vamos a incubar, vamos a planificar primero. Empezamos a mirar y entonces nos mostraron un poco, era para llorar realmente. ¿Por qué pasó? Les subió el maíz y les bajó el cerdo. Claro. Porque además le querían vender cerdo a Estados Unidos, que es un poco como venderle hielo a los esquimales. Pero digamos que al margen de tener que competir con los productores locales americanos, el problema es que el insumo básico les subía. Porque vendían cerdo, en ese momento me acuerdo porque me impresionó la cifra, el kilo de cerdo lo vendían a $1, ponele que en euros, a 2 euros. Y les costaba más, casi. Entre el transporte, la alimentación, toda la manufactura, porque vendían el cerdo, lo criaban en criaderos, o sea, tenían todo un sistema que requería mucho, mucho dinero para operar. Lo que hicimos fue un análisis de alternativas y entre las que apareció, bueno, ¿qué tal si vendemos jamón? Entonces, 1 kilo de jamón de jabugo se vendía a 64 euros. ¿Cuántos cerdos hacen falta para hacer jamón? Muy pocos, porque se crían a campo, debajo de olivares, comen bellotas para darle gusto a la carne. Entonces, en vez de tener 10.000 cerdos, podías tener 100 cerdos y venderlos. Y la idea era, bueno, después otro proceso que los ayudamos fue a hacer una especie de restaurantes, tipo el Museo del Jamón en España, porque el americano no sabe de jamón. Claro. Y competís con el jamón español, que tiene la desventaja que lo tienen que traer de allá. Bueno, eso es un ejemplo de las cosas que hacíamos, ¿no? Entonces, eso con privados. Y con públicos, por ejemplo, había proyectos de investigación, por ejemplo, había un proyecto del gobierno que era desalinizar. Programa de coste de agua en Sonora, es cierto. Pero tenía una nueva tecnología para desalinizar. Y había fondos para eso, había un fondo específico, pero la idea es traerlo para después convertir el desalinizador en algo que sirviera para la economía. Entonces nosotros le cobrábamos, para darles una idea, le cobrábamos $30.000 anuales por proyecto. Bien. Podían Cuando decimos tener... nosotros, es el instituto. El instituto. Bien. 30.000 anuales por proyecto y podían tener hasta 5 participantes. Había 2 niveles de participantes. Los que hacían la planeación, la concepción, iban a ser los futuros CEOs o directores de la compañía a crear, eran los que estaban en el programa doctoral. Bien. De hecho, los ¿Y que tenían más... ¿Jugó algún Ahora- papel en ese caso? Perdón. No, adelante. No, digo, en ese proyecto en concreto, ¿el BID jugaba algún papel o estoy mezclando las cosas? Había inversiones de BIT, sí, que iban al gobierno mexicano. O sea, el gobierno mexicano
pagaba esos $30.000 con fondos del BID, Exacto. con programas del BID. Ellos tenían los fondos para hacer el proyecto. Y dentro de los gastos, ¿qué pasaba? Lo que te contaba antes. Nosotros ¿con quiénes competíamos? Con 35 consultores sueltos que contrataban para el proyecto, que trabajaban cada uno por su lado. Por ejemplo, te conté la fábrica de astas de ciervo, ¿te acordás, Marcelo? La de Swamp. Sí. Era un proyecto muy interesante, pero ¿qué pasó? Contrataron al Tecnológico de Monterrey para hacer Lean Manufacturing, porque dijeron, lo más importante, tenemos que bajar costos para competir con los chinos, porque estamos compitiendo contra, te cuento, eran candelabros hechos con astas de ciervo. Los ciervos pierden las astas, hay reservaciones de los indios mayos, que del otro lado son los apaches, donde hay ciervos, que son plaga además. Y los ciervos pierden las astas una vez por año. Lo que hacían era recoger las astas y hacer candelabros en una pequeña fábrica en Sonora, en la reservación. Entonces la idea era para mejorar, pero ¿qué pasaba? Querían competir con astas, con candelabros falsos, de astas falsas hechos en Taiwán o en China, que se vendían a $150. Entonces la idea era, bueno, hagamos Lean Manufacturing. Contrataron al Tecnológico Monterrey. Tenían otro para darles management y supervisión. Otro para diseño. ¿Me explico? O sea, tenían un montón de consultores sueltos, ninguno de los cuales era responsable por nada más que su tema. Pero yo te enseño Lean Manufacturing. Ahora después, si vos realmente tendrías que hacer eso. Claro. Bueno, lo que descubrimos fue que en realidad, al trabajar todo el proyecto, en vez de hacer un candelabro de plástico, competir con un candelabro de plástico, se podía vender en taos con un diseño, que los mexicanos tienen buenos diseñadores, de otro departamento de la escuela, que era el departamento de diseño, se vendían a $1.100 a $1.200. Porque eran diseños para una casa de Estados Unidos. Claro. Entonces, obviamente el Lean Manufacturing pasó a segundo plano, el primer plano, y además era importante porque le daban empleo a los indígenas. Claro. Lo que era muy importante como empresa B. Claro. Lo relevante de todo eso es mostrarlo, certificarlo. En la medida que si vas a competir, si vos no vas a decir lo que tenés, te ganan los truchos chinos más baratos. Ahora, si vos ponés sobre la mesa que vos certificás y tenés, puedes acreditar que sos lo que sos, bueno, el intangible es el que te agrega el valor. Exacto. El valor agregado más importante que tenemos como instituto es que estoy acá. Claro. Y no es por el prestigio académico de estar en Estados Unidos, sino por el acceso a mercado que se puede hacer. Claro. Porque yo estoy a un golpe ahora de Zoom, antes del teléfono, de lugares donde están empresas que ya están haciendo algo o que compran. Suponete Whole Foods, lo que hablábamos alguna vez. Sí. Una cadena de alimentos que tiene un programa que favorece alimentos orgánicos. Entonces, para los que producen, empezamos por un cliente estratégico y vamos para atrás. Entonces, lo primero que vamos a ofrecer es, bueno, vas a hablar con el que te va a comprar. Te vamos a sentar para que veas, bueno, más o menos cuáles son las pautas del mercado al que querés entrar. ¿Ya? Lo vamos a poner a Marcelo Elizondo a explicarte el contexto de cómo está esa industria y vamos a detectar allí qué pasa. Me explico, ese tipo de cosas las podemos ofrecer. Con Marcelo introdujimos la primer miel del Chaco impenetrable en Whole Foods. En Whole Foods, sí. Y precisamente a los tipos les interesaba más la historia de que fuese del Chaco impenetrable que la miel en sí misma. La compraban sin probarla, decían, ¿es de dónde? Les interesaba mucho, sí. Y la pusimos en la góndola, ¿eh? Y chimichurri, ¿te acordás, Cheme? Chimichurri argentino. Chimichurri que se llamaba chimichurri. Pero claro, le preguntamos, ¿habrá que adaptar el nombre? No, se tiene que llamar chimichurri, aunque no lo puedan pronunciar los gringos, no importa, porque eso es lo que vende adentro lo que quieran, pero chimichurri. Pero que se llame chimichurri y que vengan con el packaging. Lo único que me dice, tenemos que explicar a la gente qué es, de dónde viene la historia, el intangible, porque si no, sí. Entonces, la manera en la que lo hicimos, ¿te acordás, Cheme? Fue organizamos degustaciones al lado de las góndolas de Whole Foods en New York, lo hicimos, ¿no? No, en Washington.
No, en New York. No, New York, Ah, en New York, en no me acuerdo que Tribeca. participé el de New York, En sí. Tribeca, en el Whole Foods de Tribeca, que recién empezaba Tribeca. Tal cual. Harán, bueno, unos años. Y empezamos a hacer degustaciones y fuimos, yo Con me la acuerdo que fui, explicación. degustaciones en las que los propios representantes de Whole Foods le explicaban al consumidor qué era lo que había ahí y para qué se usaba. E incluso en muchos casos nosotros llevamos a algunos de los productores y los poníamos ahí. ¿Te acuerdas que había una organización, una empresa privada Sí, que hacía de puente, Chemi? eso ¿Cómo se estaba llamaba? pensando. Inserción, integración, ¿cómo mierda se Y llamaba? tal cual, era una palabra así. Una empresa era que se dedicaba a eso, a Muy hacer de buena. Se puente. dedicaba a seleccionar productos que tuviesen una historia que contar y que estuviese subnarrada, en el sentido de que estuviese Era una desaprovechada. empresa de unos chicos argentinos que vivían en los Estados Unidos, que trabajaban Mm, para Whole Foods, eh, detectando estas cosas. mm, Y eran unos argentinos que vivían allá. sí, tal cual. Y le Eh, desarrollaban el diseño, packaging, si no tuviesen, que en general lo tenían. Les hacían Exacto, el desarrollo de intangibles, tal cual. tal cual. se Y la llamaba idea es esa, una, es una lo que palabra con podemos ofrecer es inserción o algo así. Algo cómo así. armar toda esta estructura Mm. para proyectos específicos, ¿no? Exacto. Si quiere pasamos a hablar. Le decía a Mariano Marce que me pareció buenísima la idea de enviarme el video de la última conversación entre ustedes preparatorio de esta reunión. Buenísimo. La estuve viendo y es una genial manera de avanzar. Así que no sé si igual querés hacer una intro, Marce, de vos, pero si no, No partimos porque, de lo que yo... no porque podría contradecirme. que- El eh, problema de que haya un video no es que vaya a decir lo mismo que dice el video, sino que me puedo contradecir. Así que tal basémonos en cual. el video. Es cuánto te alejes de lo que dijiste en el video. Eh, no, yo anoté algunas ideas y sobre todo conceptos que tiraron en esa charla y que podría suscribir perfectamente y según también como conversé con Marce el viernes y el fin de semana, le decía, me gusta mucho el espíritu de la reunión en el sentido de pensar, como bien Marce hacía la analogía de, parece una bolsa donde tenemos varias fichas que sabemos que van a armar una imagen, pero que todavía no sabemos qué imagen es. Es como armar un rompecabezas sin la tapa. Pero se trata de tirar todas las fichas en la mesa y empezar a armarlos. Exacto, Eh, exacto. en ese sentido, entonces, yo le había comentado a Marcelo que me parecía interesante. Denme Una que yo un le... segundito que atiendo un call. Sigan ustedes hablando. Un Sí, sí, segundito. dale. Sí, sí, tranquilo. Le decía a Marce, me parecía lo mejor tal vez empezar contándote con mayor detalle Dale. de qué se trata el programa actual que está activo del BID en Uruguay, Bien. porque ahora ya lleva un mes y piquito en donde ya me pude meter mucho más y comprenderlo más y ver el potencial. Eh, pero a mí me gustaría ponerlo en contexto en el sentido de que ese programa es algo que existe ya, que está activo, que yo además avancé mucho en su conocimiento y creo que hay mucho potencial ahí para que obtengamos, pero de ninguna manera me parece que es lo único que deberíamos estar analizando. Eh, vas a tomar nota, Mariano, me parece genial. Yo voy haciendo de escriba, ¿eh? Muy De bien, todas bueno. maneras, Sí, desde ya vamos a empezar por donde vos sos el que tenés el mejor conocimiento de qué pasa con el cliente uruguayo, con el escenario exacto. uruguayo. O sea que Entonces, empezamos por una ahí. manera de empezar es hablar de este proyecto concreto, que si querés para anotarlo lo llamamos Uruguay Global. ¿Cómo se llama? Perdón. Uruguay Global. Uruguay. Global. No, no te entiendo la última palabra. Global como Ah, global. global, global. Ok. Sí. Uruguay Global es un programa que el BID tiene con el gobierno uruguayo Okay. y sus dos componentes principales, para resumirlos, es la atracción de talento a través de educación de punta, de habilidades digitales
o de la nueva economía, llamémoslo, pero básicamente habilidades digitales. Y como segundo componente vinculado, el desarrollo de un ecosistema de negocios para los servicios basados en el conocimiento. O sea que el objetivo del programa en realidad es el desarrollo de ese ecosistema de negocio de los servicios intensivos en conocimiento. La manera de generarlo es a través de la instalación de grandes universidades o universidades de punta que atraigan ese talento necesario, porque ni Uruguay, ni mucho menos Punta del Este, tiene un talent pool suficiente como para interesar. ¿Se entiende? Bien. Entonces el programa tiene como modelo que las ofertas académicas sirvan de anzuelo o de hook para atraer talento regional que además después encuentre justificativo para instalarse. Ok, entonces tendríamos Perfecto todo lo que has tomado nota. Bien, ese programa tiene una primera etapa que es la que se está cursando, si se quiere, en donde se ha desarrollado un programa piloto con MIT para el desarrollo de unos micromasters en data analysis. micromaster en, perdón. Data analysis. Data analysis, ok. Sí. Y algún contacto similar con Harvard para el desarrollo de algunos cursos de liderazgo o skills en leadership. Pero no ha avanzado mucho en, digamos, todo el 2019, que fue su primer año. Primero porque fue su primer año, pero y segundo porque además el objetivo en sí y el enfoque del programa estaba un poquito cruzado ideológicamente con el gobierno anterior. Básicamente, el gobierno anterior quería que fuese en Montevideo en vez de Punta del Este y que tuviese como foco la capacitación de los uruguayos casi exclusivamente, sin interesarle tanto la atracción de talento regional, digamos. Entonces, con el cambio de gobierno, esas dos condiciones se fueron para el otro lado y el presidente directamente está involucrado o interesado en que esto sea sí o sí en Punta del Este, que sea Dixit a todo trapo, y que por supuesto tenga que sea una de las herramientas para uno de sus objetivos, que es precisamente atraer talento regional, porque él sabe y lo ha manifestado con el talento de Uruguay no alcanza. Entonces se alinearon esos dos componentes que antes estaban un poquito desalineados. Pero también la novedad o la confirmación que yo te quiero acercar es la siguiente. Este es un programa pequeño y el BID está muy, muy interesado en realidad ya está diseñando la segunda parte del programa, que es la grande, que va a ser entre 50 y 100 millones de dólares. Y están queriendo meterlo para el año que viene. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces esto nos da dos dimensiones. Una es la dimensión de lo que se está haciendo ahora con este programa que está en el coletazo final, pero también lo que se está proyectando hacer en el mediano y largo plazo y de dimensiones bastante más grandes. Y en el equipo que también estoy participando, me dieron juego para empezar a hablar, a proyectar ese otro programa. Entonces son dos dimensiones complementarias, pero de tiempos y dimensiones distintas, que me gustaría quería compartirlo para que lo conozcamos, porque creo que tenemos oportunidades en ambas. Sí, perfecto. Bien, entonces, eso como programa en sí mismo, pero además me parece que nuestras charlas
tienen una dimensión también subjetiva o personal, porque no estamos hablando de Haití, sino que estamos hablando de un lugar en el que además este proyecto nos involucra, nos convoca, o como querramos llamarlo, también de un punto de vista subjetivo. Bueno, yo personalmente creo que es un gran proyecto y en un horizonte relativamente corto, de 4 o 5 años, una realidad que me gustaría ver comprobada, digamos, e incluso vivirla en el sentido de que yo estoy pensando incluso proyectarme profesionalmente y hasta eventualmente vivir allá. Entonces, y vos también has manifestado desde el principio que tenés un cariño especial por Uruguay y por José Ignacio en Sin duda, particular. sin duda. Así que ese también me parece que es una dimensión que me gustaría que cruce transversalmente nuestras conversaciones, porque repito, no es un proyecto en Haití, sino en un lugar que nos interesa que las cosas sucedan de la mejor manera posible e incluso involucrarnos subjetivo personalmente. Sin duda. Y también lo digo porque entonces creo que tenemos una dimensión para analizar como consultores, porque esto va a ser un gran elefante de consultoría, pero que también lo veamos como una oportunidad en donde se van a generar negocios que nos interesan y en los que me parece que podemos llegar a tener intereses desde el punto de vista del instituto mismo y toda esta concepción universitaria que vos planteás. Pensar también que tengo un pie o una pata en este proyecto. Exacto, exacto. Creo que ahí describiste Quería alguna marcar cosita esas interesante. dimensiones. Ujú. Bien. Perdóname, decime. No, me parece muy interesante lo que decís. Creo que ahora viéndolo desde ese punto de vista, tenemos además la ventaja, primero, acabas de decir algo importante, que vos te querés ir. O sea, vos sos nuestro primer piloto, vamos a decir. Uh-huh. De hecho, yo creo que hay varios que están pensando en Bien. esto. Creo que el tema de la residencia en Uruguay Muy buen muy punto. atractivo para los argentinos hoy, seguramente lo va a ser más si todavía se da cabida a proyectos, ¿no? O sea que ahí tenemos un elemento interesante desde el punto de vista de pensar el proyecto. Perfecto. La cuarta dimensión, si se quiere, es exactamente la que estás señalando, que además me parece que tenemos un universo ahí de gente que va a estar cruzando el charco, a la que hay que atenderle un montón de necesidades y hoy esa necesidad está totalmente desfragmentada. Y entonces ese universo también debe llamarnos la atención, porque me parece que podríamos sencillamente desarrollar algunos productos muy valiosos para un montón de intereses que se van a estar queriendo eventualmente mudar. Esa es otra dimensión que también me parece súper interesante. Hay una diagonal interesante, Mm. que es el emprendedorismo argentino con el entorno de negocios uruguayo. Si yo creo que en Uruguay no debe haber una enorme cantidad de proyectos que encajen en lo que nosotros podemos proponer. Es más propio de la Argentina, pero en la Argentina hay mucha iniciativa, pero el ecosistema te desincentiva. Entonces esa diagonal entre el emprendedorismo argentino y el amparo colectivo uruguayo puede ponernos en el medio. Tal cual. Exacto, exacto. Y en ese sentido, Luis es muy consciente de lo que acaba de decir. Él por eso irónica o le trajo más de un problema, lo dijo abiertamente, quiero 100.000 argentinos acá, se refiere un poco a eso, Claro. quiero traer el talento y la facturación de Argentina. Pero igual obviamente, como también decías bien en el video, creo que eras vos, Mariano, que decías, con argentinos sí, con Argentina no. Sí, hay que tener un discurso desargentinizado en algún sentido Sí. como país, porque es muy difícil trabajar entre los dos países. Es más sector privado, tal cual. Pero Yo es muy creo bueno el que... concepto de diagonal, Marce. Te diría que hasta Uh-huh. si tuviésemos que poner una consultora se podría llamar Diagonal Consulting. Porque es Mirá qué un buen... bueno. Sí. Sin Pero duda. en realidad Uh-huh. los argentinos tenemos una gran capacidad emprendedora, incluso propio de la resiliencia de la Argentina. Como dice mi amigo Alberto Legui,
Levi, acá no es resiliencia, sino es prosiliencia, porque en realidad es salir para adelante. La resiliencia es saltar para que no te haga daño, y en realidad lo que hacemos nosotros es saltar hacia adelante con un proyecto nuevo, Sí. Que en Uruguay no hay tanto de eso. El uruguayo es más chato. Sin embargo, Uruguay te da un amparo que te garantiza que lo que está de las fronteras de tu emprendimiento hacia afuera, lo institucional, lo mesoeconómico, es mucho más favorable porque es menos dañino, y entonces me parece que ahí hay una mezcla que podríamos Sí. alentar. Yo creo que hay que construir algo en el medio. Ese algo en el medio debería tener, obviamente, además de esta iniciativa, algún amparo institucional, o del BID, o del gobierno uruguayo, o de alguien que nos permita dar el primer paso, ¿no? Sí. Yo creo que acá hay otra cosa interesante, que es el tema de, creo lo mencionaste, y también, eh, una de las cosas que hicimos o sea, yo de lo que estoy hablando es de cosas que hicimos, o sea, que como institución, desde el punto de vista del Performance Improvement Institute, nosotros hicimos esto en México, que tiene unas condiciones institucionales bastante complicadas también, y en Panamá, que tiene las suyas, pero básicamente lo que descubrimos en los dos casos es que lo que más importaba era crear un ecosistema donde se establezcan reglas distintas a las instituciones locales. O sea, que alguien vele por, Sí, uno, claro. coordinar los actores que tienen especialidades. Por ejemplo, tenés 6 o 7 especialistas o proyectos que están operando y tenés que de alguna manera garantizar que tengan un objetivo común, que puede ser un objetivo que trasciende el proyecto, que es el objetivo que tiene el gobierno cuando los convoca, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Sonora, era la región sur de Sonora como ecosistema. La otra cosa que podemos mirar también es talento argentino con instituciones uruguayas. Exacto, a eso me refiero yo. Exacto. Exacto, Y, exacto. y con experiencia internacional de haber hecho esto antes, con una mezcla de local y americano, porque además tenés el otro elemento, ¿no? O sea, tenés el MIT, tenés toda la gente que tiene un modelo de una economía desarrollada, de una economía avanzada, pero que no necesariamente, digamos, trabaja con estos mismos parámetros. Entonces la idea es, si se puede crear un ámbito como el que hicimos en el proyecto, decir, ok, vamos a hacer un piloto que combine residencia en Uruguay, un modelo de negocio que pueda ser desarrollado en el periodo 21-22 y donde se pueda trabajar en Punta del Este con talento regional, ahí tendríamos los ingredientes para trabajar una Yo propuesta. estoy totalmente de acuerdo con esa hoja de ruta, si querés, que acabamos de sentar un poco. Sí. Me gustaría ver si le puedo adjuntar un poco de tiempos a esa hoja de ruta por lo siguiente. En este momento, en esta instancia, el programa no está buscando quién vaya a desarrollar esto en materia de consultoría. Y sobre todo, no todavía ni siquiera está pensando si se lo va a pedir a 1, a 2 o a 20. Todavía esa instancia todavía no está. Entonces, yo sin duda no dejaría de apuntar a que, como ese proceso sí está activo, y además, como te comentaba Mariano, por suerte estoy siendo consultado sobre ese proceso que está empezando a armarse. No perdería el ojo sin duda, porque ahí va a haber consultorías grandes. A eso todavía le falta un poco de cocción, y creo que antes de eso tendríamos algunos partidos que jugar, Okay. eh, para que, como dice una frase, que por no espantar el ciervo, espantemos la liebre. Me parece que tenemos liebres más cerca de eso, que sería un gran ciervo, pero que le falta todavía, porque eso es lo que yo creo que va a venir, que se está empezando a gestar, pero que se va a empezar a contratar recién entrado el año que viene, con suerte. Pero que van a ser consultorías muy grandes, y que entonces
me parece que sería muy estratégico de nuestra parte empezar a vislumbrarlas y empezar a atacarlas para después entonces tener más posibilidad de ganarlas, porque además por el tamaño ahí va a haber competencia o va a haber mucha más atracción de competencia, digamos. Pero me parece que antes podríamos jugar, como decía, algunas otras cosas en la actividad que está ahora, que como te decía Mariano al principio, es la parte inicial del programa, un aporte creo que de 8 millones que se está empezando a agotar, y que es más bien el proyecto base en el donde vos conocés bien esta metodología del BID, estudian, prueban un par de cosas, reajustan y rediseñan el modelo para el proyecto grande, que es este que se está gestando de más de 50 millones. Pero si quieren yo les cuento un poco lo que hice este mes y lo que fui averiguando de cómo se está armando ese programa, porque creo que se nos ocurrirían muchas acciones para empezar a hacer. Como te decía, y bien ya anotaste acá, el objetivo específico es concentrarse en algunas industrias intensivas en conocimiento, de servicios y de intangibles, como estamos hablando. La priorización primera que se hizo bastante amplia es tecnología o data science, por eso se buscó al MIT, audiovisuales, turismo, salud o wellness, y todavía no tienen mucha más definición. Pero, por ejemplo, en audiovisuales, yo les quiero contar cómo avanzó el tema para ver qué se nos ocurre. Apenas empecé a entrevistar gente, me enteré que acaba de salir una zona franca audiovisual justamente en Punta del Este. En diciembre del 2019 el Congreso la terminó de reglamentar. Entonces hay un ñato ahí en Uruguay que es un personaje que tiene 30 hectáreas atrás de la barra, en un lugar de privilegio, y ya tiene los inversores e inició a construir un Punta del Este Studios. Son 3 estudios en una zona franca de 30 hectáreas en donde no paga ningún impuesto. Toda la industria del audiovisual, o sea, no solamente las películas, sino toda la industria del gaming o audiovisuales, animación, etcétera, etcétera. Entonces, descubrí ese proyecto, se lo llamé la atención al BID porque no lo conocían. Tuvimos 2 o 3 reuniones con esta persona y como esta persona obviamente va a tener que capacitar a un montón de gente para el día dentro de 1 año y medio o 2, cuando tenga los estudios en marcha, va a necesitar técnicos de un montón de cosas que todavía no tiene. Y entonces el BID ahora le está ofreciendo una cooperación técnica para que esta persona desarrolle unos cursos de capacitación con el New York Film Academy, y el BID se lo va a subvencionar y va a armar una cooperación técnica para eso. Todo esto en el lapso de 2, 3 semanas de conversación. Algo parecido ahora está sucediendo con otro proyecto más de turismo salud. Entonces, yo lo que quiero decir es, me parece que el BID, cuando ve que hay una universidad de alto prestigio, sobre todo en materias de servicios basados en el conocimiento, y una necesidad local de construir esos skills, si es atado a un proyecto puntual es mejor, ya tiene fondos disponibles para canalizar esos proyectos, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo anoté de la conversación entre ustedes dos el foro del Río de la Plata de ISPI, pero también anoté el premio Kaufman que mencionaste en algún lugar. Correcto. Y sé que no lo llegué a abrir, pero mandaste un montón de modelos de cursos online que tiene el instituto. Entonces, lo que quiero decir es, si nosotros, antes de acercarnos como eventuales consultores de la etapa posterior, nos acercásemos como el instituto que quiere analizar en Punta del Este, desarrollar toda una, llamémoslo antena, llamémoslo satélite, llamémoslo lo que quiera, pero que en el cono sur tenga una pata
el instituto que desarrolle todos estos skills que son totalmente convergentes con los intereses de este programa del BID, me parece que el BID picaría y diría, este proyecto hay que apadrinarlo como apadrinamos el de audiovisual. ¿Entiendes? Correcto, correcto. Y entonces ahí tener algo mucho más chico que lo que podríamos, que lo que pensábamos a futuro, pero mucho más inmediato, mucho más pronto Seguro. que esto, que si no es trabajar para dentro de un año largo. Claro. Tal cual. ¿Entiendes el concepto? Entonces, Está quería bueno, está bueno. alguna de estas ideas para ver cómo nos acercamos. Sí. Me parece, el approach me gusta. Y además yo creo No son que es excluyentes, está clarísimo, ¿no? sucesivo. No son, claro, no son sucesivos. Exacto. Yo tengo, esperen que voy a... ahí puse un ejemplo que es el del programa para Arizona. Esto lo armamos, pero lo armamos a partir de un proceso previo que empezó con un foro, identificando más que nada las prioridades, los proyectos clave, que es algo que ustedes tienen, que tienen que ver con esto. Estos son algunos de los programas que tenemos para este caso, ¿no? Bien. Ahora, dentro de eso, yo creo que lo que tendríamos de lo que ustedes, de lo que acabas de decir, espera que voy a volver al modelo. Una manera de entrar puede ser hacer yo diría, dependiendo de tu tipo de contacto, hacer un trabajo de armar un plan que apunte a a las prioridades que ellos tienen. Una es hacerlo nosotros, otra es hacerlo con ellos. A lo mejor empecé a decir, bueno, los podemos ayudar a armar este primer proyecto. Otra, que no es excluyente, es crear un foro regional que convoque a distintos actores, como convocamos en el caso se llamaba Performance frente a la pandemia. O sea, la pandemia como un elemento que te fuerza a repensar todo. Pues sí, bueno, nosotros teníamos un sistema de trabajo con Estados Unidos, Sonora, Arizona, y ahora con la pandemia tenemos que pensar cómo vamos a responder y reorganizarnos. Sí. ¿Por dónde ir? Entonces hicimos, bueno, hagamos una serie de foros como town halls con Zoom. Tuvimos más de 100 personas en cada reunión. Empezamos con 3, terminamos con 5, porque la gente quería seguir. Y se bajó a definir, empezamos por definir una meta común. A medida que se iban acercando, de la primera a la segunda ronda, por ejemplo, cada semana había una reunión, se sumaron otras cosas, porque hubo gente que dijo, bueno, voy a traer a fulano que tiene el proyecto tal. Claro. Y empezaron a aparecer un montón de proyectos que estaban sueltos, vamos a decir, y gente que estaba interesada precisamente en ver cómo se podía coordinar esto con la ayuda del gobierno y con la ayuda de la comisión, en este caso Arizona Sonora, pero dentro del marco de este proyecto. Entonces lo que hicimos fue organizarlo para presentar, primero, ver el panorama, ver las prioridades y en función de eso identificar proyectos piloto. Ahora, esto es otro camino. Los premios Kaufman, a su vez, tienen que ver con reconocimiento del impacto social. De hecho, hicimos esto con Arizona. Antes de entrarle a Arizona, primero detectamos la existencia de Arizona y les dimos el premio porque durante 60 años han venido trabajando entre Arizona y Sonora sin que nadie supiera nada. O sea, son los gobernadores de los dos estados, de dos países aparentemente a las patadas, que están al revés, incrementando el comercio. El gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador dicen cada uno que van a poner tarifas de que el otro es un desgraciado, etcétera, pero simultáneamente se multiplica el comercio y se acelera el tránsito. Pero perdón, Mariano, el premio Kaufman precisamente premia esas dinámicas de frontera. Sí, por ejemplo. Este fue un caso muy específico. Hicimos el premio, identificamos lo que había hecho Arizona,
desde su creación, y dijimos, bueno, vamos a ponerlo de relieve. La idea del premio es, cuando premias a alguien que está haciendo algo al mismo tiempo, estableces una relación con esa, Ujú, desde el reconocimiento del antecedente, y eso fue ujú. lo que abrió a que Arison dijera, bueno, hagamos una serie de reuniones para crear un capítulo Arison. Me encanta ese caminito. ¿Y no podríamos pensar un caminito similar para Punta del Este? Por ejemplo, el capítulo de Río de la Plata, Mm, la idea es, puede tener su eje en Uruguay, en Punta del claro. Este. Y, y esos premios, ese premio Kaufman, por ejemplo, ¿se lo podría entregar, siempre se le da a una ciudad o se le da ¿cómo es? ¿Hay categorías? Depende ¿Cómo de es? la naturaleza del proyecto. No necesariamente es ¿No? una ciudad, puede ser, te doy ejemplos de los que ganaron, que yo depende, el proyecto puede ser muy particular, pero hay proyectos que Mm, tienen que ver con lo que llamamos impacto social. Teníamos el caso de Arison, tenemos zonas especiales en China que ganaron también, ujú, tenemos un premio que ganó una Ruanda por Never Again Ruanda, que es un programa de reconciliación de las ujú. víctimas de la guerra civil Qué y de bueno. educación para que no se repita. Mm, O sea, había una gran variedad, porque la idea es, tiene que haber una intención. Yo creo, por ejemplo, la idea, en este caso, mm. no sé si tenemos algo preexistente que premiar. Claro, eso es lo que habría que buscar, pero por eso quiero conocer más el espíritu del premio. Claro, ¿Qué cosas premia el premio? espera que ¿O qué, qué voy casos? a mostrarte aquí. Vamos a ir al sitio web, Ah, bien, a buena idea. Kaufman Awards. Y, por ejemplo, ahora... ok. Aquí tenés Kaufman Awards, ¿no? Por ejemplo, estos son los que Ajá, ganaron el año 2020. qué bueno. La Fundación Pescar de Argentina, que se dedica al empleo. Entre paréntesis, es un tema que les puede interesar. ¿Qué hace Pescar? ¿Qué haces? Aumenta la empleabilidad de personas en situación de pobreza o precariedad. Están trabajando en Barrio 31. Ok, qué bien. ¿Y Entonces, por qué se llama pescar? por la idea de que es mejor enseñarle a la gente a usar Ah, la caña que regalarle pescado. O muy sea, bien. hacen dos cosas muy importantes. Una es la capacitación para hacerlos empleables con empresas. Lo que hacen es desarrollar ellos la parte de habilidades y actitudes. Ujú. Ejemplo, como decía Woody Allen, 80% del éxito es aparecer todos los días. Una cosa muy importante, chicos que vienen de situaciones de no estar empleados o de un medio ambiente que no es dinámico, Mm, es que les cuesta trabajo insertarse en una organización. lógico. Entonces lo que hacen es coaching. Hablan con ellos, trabajan con ellos y al mismo tiempo los acompañan para que consigan empleo. Y después le hacen seguimiento. Ujú. Aseguran que sigan estudiando y que sigan trabajando. Y miden su éxito por la cantidad de personas que conservaron, se mantienen 2, 3 años más tarde empleadas. Mm, ¿Okay? bien, interesante. ISPI China, bueno, es toda la parte de zonas especiales. Sí. Pero para que tengas idea de A premios ver, otros. anteriores, um, por Esto lo ejemplo, estoy tenemos pensando, pero. Barrio 31, Barcelona Activa, Elementos Argentinos, Tom's, Whole Foods ganó. Ah, Toms me la anoté y ahora quiero que me cuentes un poquito. Bueno, acá te Eh, muestro un poquito, a ver, acá pero tenemos veo que Tom's. tiene que ser un proyecto con impacto social. Exacto, ¿Verdad? este video parece que está desactualizado. Básicamente, ¿qué es Tom's? Espera que voy a buscar acá. Sí, no, Toms conozco bien el ¿Lo ubican? caso Ok. y tuve la oportunidad de conocer a Alejo Nitti, que vos lo Ah, mencionaste en tu charla. perfecto. Muy Entonces, esta graciosa la manera parte, en que lo conozco. No, no, no se puede decir que lo conozca, lo traté una vez en un aeropuerto nada más. Pero me parece un caso súper interesante. sí, sí. Espera que vuelvo, estoy tratando de... Yo lo que quiero decir, Mariano, es que si nosotros tuviésemos una excusa para acercar alguna de estas ideas
como un proyecto en Punta del Este que el BID decida apadrinar o fomentar, es un way to go distinto al presentarnos después como consultores, que no lo excluye, ¿se entiende? Pero me parece que estamos en un momento en donde ellos están determinando algunos proyectos que pueden llegar a acompañar para que se instalen en Punta del Este. Entonces, por ejemplo, ya está previsto que en la segunda etapa se promueva la instalación de aceleradoras y de incubadoras. Entonces, todo este proyecto de la universidad incubadora / aceleradora va totalmente en línea Correcto. lo que el proyecto quiere estimular, ¿se entiende? Mismo pensar en, bueno, estos premios no, porque son demasiado, veo que tienen un enfoque demasiado social y no tanto económico, pero alguna actividad Bueno, de... no, estas son las categorías. Mirá, Ah, hay otras. vos tenés la categoría non-profit Ah, y empresa social, la categoría social startups, el ejemplo sería TOMS, por ejemplo, es una empresa con fines de lucro, sí, sí, claro. pero que tiene un modelo social. La categoría gobierno y ecosistemas. Ujú. Y la Bien. categoría empresas B, social business, por ¿Cómo ejemplo, es lo del Whole Foods. gobierno y ecosistemas? Eso, a ver, me interesó mucho. Bueno, por ejemplo, gobierno ecosistemas es Arison, Claro. ¿eh? Para darte un ejemplo. Tenemos Arison o Barcelona Activa. Ajá. Barcelona Activa, que ganó, es la agencia de empleo y de desarrollo social de la ciudad de Barcelona. Bien. Esta gente Bueno. que trabaja a esto le dimos el premio en su momento. Esta es la directora que... Ajá. Y en general, después de estos premios, o en el caso de Arizona, comentabas que después del premio precisamente se armó toda la estructura del programa. Claro, claro. Es decir, las condiciones para que se reconozca el impacto social tienen que ver con algo que han hecho del punto de vista de básicamente lo que ponemos como requisitos, Mm. cuando decimos valor social agregado, tiene que ver con los 3 niveles de Kaufman. Los productos y servicios que ofrecen y la utilidad que ellos tienen, los beneficios que generan para la organización para ser sostenible. O sea, no premiamos una organización de pura beneficencia, la idea es que Claro, sea, por sustentable. eso Pescar, TOMS, o sea, dan empleo, crean empleo y hacen que gente que pueda trabajar. Y el mega sería el nivel de impacto social en cuanto a los beneficios que hay para la sociedad, para las comunidades. Ujú. Bien. O sea que estos serían un poco las condiciones en las que vamos planteando, por ejemplo, aquí tenés los criterios, ¿no? Una historia Mm. de resultados sociales medibles y contribuciones a la comunidad de la sociedad que pueden estar documentadas a través de distintos medios y demás. Con esos criterios se selecciona y se Mm. premian cada ¿Y año a cómo es los... el proceso de aplicación? ¿Por Ahí invitación ves, la gente se aplica? somete vía online o directamente a través, y después hay un comité que incluye a los que ganaron los años anteriores, Ujú. que vota en base a los candidatos. ¿Okay? Bien. De todas maneras, Bien. un candidato de estas características, si tuviéramos, yo estaba pensando, ¿qué habría en este momento por ese lado de Uruguay? Bueno, tú estabas mencionando algunas cosas que um, podrían tener que ver con el premio Kaufman y es, que voy a volver, estabas hablando de, por ejemplo, los proyectos que han desarrollado Ujú. um, con el programa del BID. Sí. ¿Mm? No sé si hay algo que ya pueden mostrar al respecto, o todavía están...
No, te decía, lo único que está activo es ese programa del MIT, que está, creo que bueno, ahora con la pandemia se les complicó un poco el schedule, pero debía terminar creo que este septiembre o este octubre, con 60 estudiantes. Y ahora esta segunda, que te decía, la zona franca audiovisual, que firmaría un convenio con la New York Film Academy para ahora hacer unos cursos remotos, pero con la intención después de que la New York Film Academy dicte cursos desde Punta del Este para atraer al talento de la región. Entonces, ese es el tipo de proyectos que hoy se priorizan. ¿Cuáles son los proyectos de institutos académicos que tengan una intención de transformarse en antenas desde Uruguay o Punta del Este para atraer al talento de la región? Por eso te decía que el instituto en sí mismo me parece que puede ser un player muy interesante. Yo estaba pensando cómo lo encararía del lado de Uruguay, ¿no? Mm, Me vino a la cabeza Constantini. sí. Ujú, El puente circular ujú, y el desarrollo. Es decir, desarrollos que existan, que sean de alguna manera pioneros o que den modelos de cómo se puede desarrollar en una nueva dimensión lo que existe en Uruguay, ujú, ¿no? En alguna de estas dimensiones, sí. que son como antecedentes. Eso podría ser un tema de premio, porque es destacar, Ah, bueno, sí. Mm, claro, claro, porque es como decir, por decirte, algo que ha creado una dinámica especial para la zona, ¿no? bien. Suponte, te digo el ejemplo de Constantini porque es lo que conozco porque estoy Sí, te cerca, entiendo, te ¿no? entiendo. Pero bueno, a mí me parece que esta idea, Marce, capaz que se le perdió un poco, pero que vos desarrollaste como semilla, de que a veces el premio puede ser un anzuelo Sí, o una primera línea de contacto que después desarrolle un programa más complejo. Me parece que no deberíamos dejar de recorrerlo, este caminito. Lo que pasa es que hay que encontrar bien cuál podría ser el proyecto. Por exacto. eso yo después voy a estudiar un poquito más la página para verlo, pero veo que es bastante amplio. Eh, No y tiene que ser entonces, un enorme proyecto, puede ser, por ejemplo, no, Elementos Argentinos, una pequeña empresa en Palermo que sí, exporta tejidos del norte de la Argentina a Nueva York y que tiene bien, una plataforma con la cual los clientes pueden diseñar las alfombras bien. y las tejedoras pueden trabajar. O sea, todo el trabajo que han hecho es armar un circuito virtuoso que da empleo en una zona como es el norte de la Argentina Mm. a las mujeres que trabajan allí y a su vez tiene diseñadores en Buenos Aires y clientes en Nueva York. O sea que el premio puede ser una empresa, puede ser una Sí, institución, puede ser exacto, una ONG, puede ser una persona también. exacto. Alguien que ha hecho algo a lo mejor chiquito pero exitoso y que dice, no, Bien. ves, este es algo que se podría hacer. Si vos lo Mm, agarrás a Alejo Nitti en el comienzo, ¿qué ujú, eran? Estaban en los piletones trabajando él y Blake Mikoski con 5 amigos más armando la empresa, haciendo las alpargatas de diseño y colocándolas en Nueva York, ujú, ¿no? mm, Es tal cual. decir, no se trataba de una empresa ya establecida, ahora ya Toms es una empresa que cotiza en bolsa, pero digamos, en la etapa inicial Ujú. está en una empresa mucho más, empieza como una pequeña, casi como un juego, porque Blake Mikoski venía del mercado financiero, ¿no? Había ganado mucha Estoy plata ahí y pensando, decidió probar. estoy pensando en un caso que después te lo documento un poco mejor, Sí. eh, pero que es uruguayo, que es un uruguayo que básicamente organizó una especie de Airbnb, pero para diálisis. Uh, Es decir, él se wow. tiene que hacer diálisis, entonces armó una comunidad de gente que se tiene que hacer diálisis, que alquila lugares de gente que tiene también que hacerse diálisis, entonces comparten el equipo. O sea, una manera de viajar para la gente con diálisis. Y es un caso que destacó el propio dueño de Airbnb y lo fue a conocer, etcétera. Un caso muy interesante que capaz que eh, no, se me están mezclando las historias, perdón. La segunda historia es otro caso en Uruguay muy interesante que pasó este verano,
que es que vos, Mariano, tal vez no lo conozcas, vos, Marce, tal vez tampoco. Hay acá un escritor, creo que se llama, se me fue el nombre, es alguien joven, ¿no? Pero parece que estuvo en Colonia, o no era Punta del Este, era en Uruguay, alojado, y tuvo un infarto. Estaba alojado en un Airbnb, y tuvo un infarto, y lo salvaron la gente que lo hospedaba, pero toda la historia es muy divertida por cómo lo tienen que salvar, y justo esta persona es escritor, entonces escribió un cuento sobre toda la experiencia que se viralizó, fue un éxito tremendo. Se enteró el dueño de Airbnb y entonces le cayó de sorpresa al uruguayo, o sea, le reservó el departamentito y le cayó el dueño de Airbnb para conocerlo y bueno, y contó dentro de la plataforma el caso y se viralizó. Se me mezclaron los dos proyectos, pero el proyecto de diálisis es uno que también Sí. vamos hace un poquitito porque Airbnb también lo destacó, porque era como un Airbnb de diálisis. Capaz que si lo documento un poquito más te lo mando y lo podemos evaluar. Sí. Me acaban de entrar como huracán en la cabeza 3 nombres. A ver. Primero, esto es una combinación. Malman, La Huella, Mm, Troca. Gastronomía, la combinación interesante es, vamos a ir a la historia, ¿no? Que tú seguramente la conoces. Primero, tanto La Huella está ahora en Miami. no O sabía. sea, empezaron como un parador, Sí. pero lo que empezaron a hacer era una escuela de chefs. Ujú, ¿Por qué? Malman, a su vez, el proyecto de Garzón es muy interesante porque compra un pueblo ujú, y en el pueblo instala un restaurante que además es escuela de restaurantes. Y algunos de sus chefs ya han empezado, por ejemplo, Troca empezó con La Huella apoyó el parador Santa Teresita, Troca está a su vez formando pibes que hacen gastronomía y por supuesto tienen una visualización, visibilidad internacional muy importante porque vienen turistas del extranjero y aparecen en las revistas. Lo interesante, pensaba, ¿no? Porque son ejemplos de cómo poner una marca en el mundo que la gente ujú. dice, cuando yo voy a Uruguay, ¿eh? Qué sé yo, vos sos, por ejemplo, el famoso programa que tenía este chef que se mató, ¿cómo se llamaba? Eh, Sí, se me que fue, hacía pero programas el mostrando callejero. distintos países. Sí. Bourdain, Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Viene a Mm, Uruguay, ¿a dónde va? A La Huella. Claro. Para sí. mostrar precisamente el lugar. Pero lo interesante me parecía que hay como tú una escuela de eh, gastronomía y de desarrollo de proyectos que tienen que ver con la cultura, porque vos tenés a Malman con el tema de la cocina de campo, el uso del ambiente rural. Y El, del real estate, Mariano, porque es un proyecto de inmobiliario, en definitiva. exacto, y se meten Mm, otras cosas. O sea, esos son tipos, por ejemplo, premiables, uno, dos que tienen un perfil alto, pero son interesantes porque, por lo que yo conozco, yo estuve charlando con Troca bastante, eh, tienen una beta docente, ¿me sin explico? duda. Y de, Además, y de- Troca es discípulo de Malman. exactamente. Mm, Y además de ayudar a otros, porque vos decís, bueno, el tipo a lo sí, mejor tiene su imperio y a chiquitito lo mata. No, no, estos los crían. O sea, vos empezás a ver y todos los que están en restaurantes nuevitos, muchos son ex, digamos, alumnos, si querés, o sí, sí, sí. formados en La Huella, en Los Negros o Ujú. en alguno de los restaurantes de Malman. Casi todos los 10 o los 15 mejores chefs contemporáneos son todos discípulos de Malman, empezando por Troca. Es un gran profesor, me parecería un gran caso, además, el de Sí, Malman. Si es a vos te un parece que un sería, es caso un caso. buenísimo. Re Porque lindo. además se le mete otro ingrediente, que es que los canales de venta de Malman son sus libros y sus programas. El libro de Los Fuegos es el libro de cocina más vendido en Amazon. Y el programa Chef Table, que el tercer capítulo se lo dedicó a Malman, es uno de los más vistos
de Netflix en gastronomía. Entonces, es un caso interesantísimo porque toca varias industrias, todas de intangibles o de servicios, o muchas. La gastronomía, el real estate, la editorial, el contenido audiovisual. Es un casón. Y además debe ser un placer trabajar con Malman, ¿no? Es un tipo, yo soy cliente, vamos a decir, pero quiero Yo decir, A Troca lo conozco bastante bien, no tengo acceso, así que podríamos empezar por ahí, pero si no, también tengo gente que lo conoce directamente a Malman. sí, sí. eh, en ambos casos me parece que, y además hasta pueden jugar juntos, porque la idea es un poco, a ellos también les puede servir la idea, bueno, vamos a hacer una suerte de, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos viendo el futuro de Punta del Este? O de José Ignacio, digamos, de esta zona del Uruguay, ¿no? Tal cual. Todo el No, tema de los ranchos de mar, no, ¿qué es eso? de una imagen del Uruguay que es muy diferente y tenés, estoy pensando porque dije, pucha, tenés un programa de Bourdain dedicado exclusivamente al Uruguay que pasa un tercio por lo menos en la zona de la Huella y demás. Después tenés lo que hace Balman, que tiene su programa de televisión con todo esto. Y mirate el capítulo de Chef Table dedicado a Malman, es espectacular. Porque es sobre la vida. Chef Table es una serie de Netflix Sí, que se dedica a conocer el background del chef, o sea, la filosofía del chef, de cómo piensa. Y el de Malman es interesantísimo porque básicamente es un libertario que siempre se peleó con todo el mundo por su libertad. Es un caso súper interesante. Si a vos te parece que puede cuadrar para el premio, era algo seguro. que no teníamos pensado ni No, siquiera viste que vincular. el agua siempre se va por el lado que menos Tal imagina. cual. Claro, yo creo que sí, porque además suma, primero porque tiene una trayectoria. Malman debe estar por lo menos 10 años. Después ya hay Sí. otras camadas que vienen de Malman. Ujú. O sea que puede mostrarte cómo fue que primero creó un pequeño ecosistema, porque empezó con un restaurancito muy, muy bohemio, si vos querés, los negros, etcétera, y Ujú. después eso se fue desarrollando. Y la huella empezó siendo un paradorcito, una especie de quincho, Ujú. y de repente esta gente tenía otra imagen en la cabeza de lo que querían hacer. Tal ¿No? cual. Pero después fueron combinando cosas, como decís, tienen planes de hacer otros negocios, han formado gente, están todo Ujú. el tiempo formando gente. ¿Cómo hacen con Eso es los verdad, chicos? claro, es ¿No? cierto. Atraen talento. Hablando de atraer talento, vos te Sin sentás a duda. comer en la huella, o sea, en el parador de Troca, y tenés pibes de toda América Latina. Mariano, me da para pensar demasiado, pero debería instalar un instituto gastronómico en José Ignacio Malman. Irían a estudiar de todos lados. Bueno, y andás a ver, si hablamos con Malma, el tipo nos Tal puede cual, seguramente tal cual. poner en antecedentes, pero digo, reconocerlo con un premio Kaufman me parece que sería perfectamente válido, porque el tipo tiene un pedigree, él o Troca, Y o otro La acá. Huella. ¿Y ahí cómo te parece proceder en el sentido de tiempos Mirá, y para el año formas? que viene Pensalo. tenemos, la Mm. idea es, estamos empezando las rondas para elegir candidatos este año. Con el tema del coronavirus se nos demora en un sentido porque hay que buscar candidatos, pero podemos presentarlos como candidatos. Lo primero que hacemos cuando tenemos un candidato de este tipo es contactar al candidato Claro. y decirles, mira, como hay SPI queremos presentarlo por este motivo, pero queremos saber más, la idea es Claro. distinguirlos. Lo que estoy pensando, a lo mejor, cómo conectar esto con lo que está Sí, buscando la exacto. calle. Ese es el próximo desafío. Pero mirá, no va a ser no sería tan complicado, no me parece descabellado, en el sentido que el sentido último o la idea última que tiene Luis al respecto es que Punta del Este sea un faro de atracción de este tipo de, de situaciones y sobre todo de concepciones económicas, ¿no? No se trata de estás premiando un restaurante, estás No, premiando claro. toda una No, claro. concepción de los negocios y de la economía y los ecosistemas, sobre todo, que se tocan mucho. El programa en sí mismo, efectivamente, todavía no tiene una vinculación con la gastronomía, porque además parece contraintuitivo al principio, pero
si le das un par de vueltas no lo es tanto porque sigue siendo un servicio, hay muchísimo de ecosistema, de desarrollo de ecosistema, y sobre todo hay una cuestión cultural y de turismo cada vez más reconocida, lo gastronómico, que me parece que nos generan suficientes puentes como para generar interés. Desde el Vamos, por ejemplo, se me ocurre que para mí ya es una buena manera para introducir el tema, decir, mirá, está esta oportunidad, el premio Roger Kaufman está buscando proyectos en Uruguay y tiene identificado se le podrían presentar otros, pero además me parece que se nos abre toda una ventana que no habíamos pensado, hagamos un Zoom con ESPI para ver esto y a partir de ahí me parece que se abren los ríos. Exactamente. Podemos Podría hacer... ser un way to go de que pensemos de esa manera. Yo creo que Es sería una buena. ¿Qué te parece, Marcelo? ¿Cómo lo ves vos? buenísimo. Además veo la diagonal de la que yo hablaba ahí. ¿Mm? Veo la diagonal de la que yo hablaba entre el emprendedorismo y la iniciativa argentina y el capital mesoeconómico, además de institucional, que te da Uruguay, ¿no? Exacto. Porque digo mesoeconómico porque no es solo es el capital institucional, pero además es el ambiente que te permite derramar, ¿no? Entonces vos vas involucrando todo lo que no es específicamente gastronómico y que forma parte del proyecto. Me parece buenísimo. Yo utilizaría el caso primero para el premio. Además me parece muy, muy Kaufman. Es un caso muy Claro. Kaufman. Tiene un enorme impacto mega, me diría Roger. Pero además lo utilizaría, como está planteando Emiliano, como modo de desembarco en hacer Pero además pie en Uruguay, ¿no? Y en es una Punta del flor de Este. manera de poner Punta del Este en el mapa, porque es de lo que Exacto. se trata. Así que, digamos, no da en el clavo exacto, pero me parece que no da tan lejos como para que podamos acercar las posiciones y me parece una linda línea para iniciar. Así que, si te parece, yo voy a estudiar un poquito Dale, más la página, si me surgen dudas te las consulto. Si a dale. vos te parece, yo sondeo con Marce, vos lo conocés muy bien, Alejandro Maglione, es muy Sí, claro. amigo de Malman y además una Bien. persona muy metida es presidente de la Asociación de Periodistas Gastronómicos de Latinoamérica. Puedo hablarlo con él a ver qué le parece a nivel personal, porque lo conoce a Francis, y también profesional en el sentido de si le parece una buena idea y que nos haga él el acercamiento. Y en paralelo también, además, lo puedo hablar con Troca, que tenemos muchos amigos en común y participamos de un club gourmet los dos, así que lo puedo hablar con él. Al menos para tantear, capaz que nos contestan, no, Malman no quiere recibir más un premio, está loco, no sé, y Ah, se por eso, nos corta la bocha, pero me parece que vale la pena explorar. exacto. Y lo mismo, y agregaría la huella como otra, eh, porque me parece que lo que tienen en común todos estos son buenos casos para estudiar, incluso si no fuera por darles el premio. Decir, bueno, ¿cómo hacen ustedes para atraer gente? ¿Cuál es la experiencia que tienen con los uruguayos? ¿Qué cosas hicieron para desarrollar restaurantes con chicos de acá y chicos de allá? ¿Me explico? O sea, si yo tuviera que elegir a alguien que tiene, vamos a decir, un perfil de experiencia para mostrarme cómo se hace un negocio internacional a partir de un negocio muy pequeñito, y bueno, estos tres me parece que son escuelas ya abiertas. Ujú. eh, Estoy ubicando además ahora en la zona también, que conozco más de cerca porque estoy cerca, pero después tenemos todo el tema bodeguero. Sí, Exacto, Ojo, que acá tenemos a exacto. Bulgeroni, hablando de sí, Argentina. Sí, el proyecto de Bolgroni es un proyectón, sí, un es una proyecto. cosa impresionante. Bueno, a lo mejor por ese lado también, para no quedar atrapados con, digamos, No, tal cual. yo veo que Mm. Emiliano prudentemente dijo, bueno, a lo mejor Malman, bueno, porque son vedettes, son primadonas, ¿no? Sí, A veces sí, te caen sí, bien y sí. a veces no. No, nunca Eh, sabés con qué puede salir, claro, capaz que dice, sí, no, odio los premios, no creo, no creo. no, Pero, no, no, pero a lo mejor pero quiero decir, además de eso, con onda de argentinos que invierten, bueno, pucha, Bulgeroni ha invertido en ese, bien, bien. y tiene Si te su, parece, si te parece ¿no? entonces, pongo,
Malman, Bulgeroni, y yo te averiguo un poquito más sobre el que hace diálisis, que es bien social. Perfecto. Porque creo que con ello podemos incluso tener, como quien dice, te comento otra cosa, podría ser un tribunal de notables para ISPI Río de la Plata. Apa. ¿Ok? Porque lo que tenemos nosotros son advisors, es decir, gente que nos puede orientar. Bien. Sí, mira, este es el proyecto. ¿Por dónde ven ustedes que es más lógico? Y ustedes estarían interesados. Está buenísimo. Es muy Porque el bueno proceso, eso. ¿cómo es? ¿Y SPI tiene que proponer los casos? Yo con mucho gusto, como ISPI, los contacto, pero están ustedes No, no, también como te parte de esto. entiendo. La idea es decir, estamos acá y queremos ver este proyecto, pero queremos conseguir gente que conozca, porque si no, es como que estamos salteándonos gente que está ahí en la trinchera y que puso guita. Entiendo. Exacto. Gente que está invertida, vamos a decir, ¿no? Y además que tuvo éxito, que puso más que guita, Exacto. puso capital intelectual, conocimiento, innovación, éxito. Ujú. Porque Yo además diría, todo esto lo Bulgeroni, califica el resultado. exacto. Yo diría Bulgeroni, Constantini, Malman, los de la huella, Troca. ¿Qué les parece? Algún uruguayo Sí. quiero meter yo, porque nos van a sacar Dale. corriendo todos premios argentinos. No, digo, porque estamos mirando argentinos, tipos que tuvieron éxito entre Claro, argentinos, lo que pero estamos mirando ahora son argentinos que tuvieron éxito en Uruguay, pero podemos. Ah, claro, pero podemos decir que el negocio tuvo éxito porque es en Uruguay. claro. ¿Por qué se Exacto, vinieron a Uruguay? Empecé a Sí, sí, preguntarle a sí. exacto, Malman. Eso es lo que tenemos exacto, que destacar para que le interese a Uruguay el BID. Pero me exacto, parecen grandes casos. Muy bueno. Porque Bulgeroni le exacto, puede decir, pero Bulgeroni tiene Mendoza, ¿por qué se vino a Uruguay? Sí, sí. exactamente. Y después hay Y un sobre montón de todo bodegas uruguayas, por supuesto, ¿no? me parece también una muy buena excusa para atender el puente con el programa del BID. Y terminar hablando de la universidad como aceleradora. ¿Entendés? Pero entrar por este Eso. Claro. me parece muy bueno. Y son Eh, todos casos de la diagonal de la que yo hablaba, sí, claro. del talento argentino Exactamente. y la cualidad institucional y la mesoeconomía que te da Uruguay. Ujú. Es, es Exacto, Bueno, no- pero exacto. y en ese sentido, y volviendo a tu concepto de diagonal, además del programa este del BID y de Punta del Este, me parece que tendríamos que pensar en otra dimensión, en generar productos de consultoría para la cantidad de empresas que se van a querer estar mudando a Claro. Uruguay y nos van a contactar a uno de nosotros tres para decir, che, ¿cómo hago? cada vez A más, ver cómo me cada desarrollo. vez más. No, ¿Eh? eso es impresionante la cantidad Impresionante. de personas, pero no en su calidad de vecinos, sino en su calidad de agente No, económico, que sí, sí. están ya planificando cruzar el charco. Pero nunca vi una cosa igual, porque nunca vi tanta gente cercana a mí que está Pero poniendo en alguien marcha un tiene que proyecto. pescar en ese río, en esa Sí, diagonal, sí, sí. porque Hay que hacer el puente a hay Colonia que necesidad, nunca se hizo. hay mucha necesidad ahí. Sí, Claro, claro. Yo diría, si les parece, yo voy a hablar con Nati. Ujú. Tú la conoces, Marcelo. sí, Nati sí. tiene un proyecto inmobiliario educativo, que es crear una suerte de, una especie de campus donde hay residencia de familias, pero además se desarrolla educación para desde kindergarten hasta secundaria. Ok, Y la idea que tenía originalmente era hacerlo en la zona del Delta. ok. Obviamente hoy ese proyecto tiene imposibilidades obvias, Ujú. pero yo le conversé con ella y me dice, me interesa mucho. O sea que voy a hablar con ella a ver qué le parece, porque ella Bueno, también tiene algunos argentinos que se quieren ir a Uruguay. ¿Tá? bien, muy importante. Entonces, es otro costado, pero quiero decir, yo estoy mirando emprendimientos inmobiliarios turísticos, Mm, obviamente. Esto me parece como un lugar donde hay una gran cantidad. Y la otra cosa que pienso es que esta gente nos puede dar mucha información sobre qué es lo que falta. bien, Porque bien. ellos son los que tienen el zapato puesto. Si yo Exacto. le pregunto a Malman, decime, ¿qué es lo que falta acá? Y seguro que me tiene una lista de cosas muy precisas Ujú.
que las ha aprendido obviamente por tener que, o lo mismo Troca, o Bulgeroni, y pensaba Constantini por el lado de que él tiene un proyecto que implica una enorme inversión, pero que es desarrollar el famoso puente, terminé descubriendo, es un pedacito. Yo he sido beneficiario indirecto, porque por ejemplo hizo poner fibra óptica en toda una zona que va desde José Ignacio propiamente dicho hasta la Laguna Garzón, que hace que todas las propiedades aumenten su valor. Claro. Claro. Porque ahora tienen acceso a internet, pasan a tener otra categoría simplemente por el hecho de que ellos todavía no han construido nada, más que el puente. Claro, Y uno dice, ¿para qué es un puente circular? Bien, muy interesante. Muy bueno, salieron un montón de cosas, pero bien concretas, y que le tenemos que dar seguimiento. Sí. Exacto. Muy, muy bueno. Nos Faltó desarrollar un poco el tema del foro. Sí. Que si quieren queda para la próxima, pero me parece que... Hagamos otra reunión, si les parece, la semana que viene. Sí, vemos los contactos que hicimos. Yo espero, antes de hacer otros contactos, puedo probar con alguno de ellos, pero tengo una relación más de cliente casual, o sea que nunca me puse a hablar con ellos a nivel de consultoría, pero me parece que esos serían candidatos. Puedo buscar por algún lado por Bulgeroni. Creo que tengo a alguien que conoce a Bulgeroni en mi lista de Rolodex. Yo trabajé con la contra de Bulgeroni, por eso. Ah, ¿sí? No, tuve a AES casi de cliente, pero al final de cuando ya me estaba yendo a Argentina. Yo trabajé con Pérez Compán. Ah, ok. Así que... bien elegido. Dale, si quieren quedamos lunes a esta hora, a mí me funciona bien, pero lo vamos corrigiendo en la semana. Perfecto. Y avanzamos estas tareas de investigar un poquito esto este camino del premio. A ver, exacto, a ver qué se les ocurre. Premio Kauffman, yo creo que este sería un gol, porque además tiene todos los elementos para mostrar. Ojo, estamos hablando de que hay que mostrárselo, explicárselo a americanos, a gente que está... Será un proceso. No mucha gente se imagina que se puede hacer algo así en un pequeño país. ¿No? Si te parece en la próxima, yo te decía, investigo un poco en la página, pero estaría bueno que vos también nos cuentes cómo es después los tiempos internos, el proceso, si acaso alguno de estos proyectos pica en punta, tener más claro qué va a implicar, si hay un proceso. Nosotros en octubre tendríamos que estar definiendo quiénes ganan el premio. ¿Ok? O sea que tendríamos ahora un par de meses para decir, a los candidatos al premio los entrevistamos, siempre hay alguien de la sociedad que hace el contacto y les va diciendo, ok, los queremos, nos interesan, ahora, si quieren yo les puedo decir eso, pero lo puede decir gente de nuestro equipo, pero digamos, los vamos a ayudar a preparar, o necesitamos hacer unas preguntas, armar esto para presentarlos para el premio, y si en octubre los premiamos, dependiendo de cómo sea, el año pasado, por ejemplo, hicimos el premio en Washington, que estuvo claro. Yo siempre trato de ponerlos en un ámbito... ¿No es siempre en el mismo lugar? Esta es la cuestión. Por ejemplo, si yo entregara el premio en Uruguay, considerando que ahora tenés un gobierno más favorable, lo haría como hicimos en Argentina, como una alternativa, que es la embajada americana. Ah, pero ¿podríamos analizar hacerlo en Uruguay? ¿Existiría la posibilidad? Sí, se puede entregar en Uruguay, por supuesto. El de Barcelona lo entregamos en Barcelona. Y el de Buenos Aires fue en la embajada de Buenos Aires. En la embajada de Buenos Aires, exacto. ¿Y tiene que ser en la embajada de Estados Unidos? No, lo elegimos fue ahí, pero no porque como era una entidad americana, tú sabes que los argentinos tienen dos personalidades. Son muy críticos de los Estados Unidos, pero viajan a Miami más que nadie. Entonces, de algún lado les gustaba, por supuesto, la foto en la embajada americana. Tal cual. ¿Está? Por otro lado, bueno... Mariano, acá dimos acá damos algo más muy interesante también. Me parece que a Uruguay le podría llegar a interesar mucho alojar los premios Kauffman. Perfecto. Y además eso puede ser una excelente
instrumento Qué para bien. profundizar nuestra relación con Exactamente. contrapartes uruguayas. O sea, tenés una carta genial Exacto. para entrar para golpear puertas. Mirá, Exactamente. qué bien. ¿Y sabes qué? En la semana que viene estamos creando, estoy tratando de poner una fecha con Roger, crear el Kaufman Center. Porque la idea es, queremos tener un centro dedicado al impacto social. No un premio más de ISPI, sino Qué un bueno. centro que otorga premios al impacto social, pero que tiene el nombre de Kaufman. Vamos a entregar 2 premios, el Prajalad y el Kaufman. El Prajalad lo va a manejar la hija de Prajalad. Ajá. Ah, qué bueno. ¿Y el Kaufman Center dónde sería? El Kaufman Center estaría radicado acá en Estados Unidos, pero estaba pensando, podemos tener una sede para presentar los premios en Punta del Este, ¿por qué no? Buenísimo. Ese tipo de proyectos me parece que son los que en este momento suenan a miel. Estamos buscando una Tenemos, sede fuera a de mí me los viene Estados bien porque Unidos. yo estoy pensando en un lugar donde pedir asilo, así que puede ser el Bueno, Kaufman Center. Nosotros, Marce, mientras vamos armando la balsa. Ese es nuestro proyecto personal para cruzar el río. exacto. Yo Dentro de les poco no decía nos van a que dejar ni el salir. En proyecto, cualquier el momento. Sí, proyecto puede sí, titularse totalmente. el Arca. El arca. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pero entonces me parece un temón. Empecemos por el tema del premio. Dale. El premio nos lleve a hablar del Kaufman Center y de la entrega de premios en Uruguay. O sea, yo puedo llegar a decir, miren, en realidad me contactaron porque están buscando un caso en Uruguay, pero además lo podrían llegar a entregar en Uruguay y además podrían evaluar de un Kaufman Center. ¿Por Entonces qué ahí no al build le ponemos van a una hacer sede en nosotros. Uruguay, seguro? ¿Eh? Me gusta, me parece que El hagamos Kaufman el Center es build-up decir, ok, de ustedes esa. nos ofrecen algunas posibilidades para que hagamos allí las primeras actividades. Y hay que Exacto. desarrollarlo. Y el Kaufman Center obviamente va a alojar actividades relacionadas con los ecosistemas, el desempeño social. Que ahí es donde, ahí entra donde todo ese contenido que al principio mostraste, que va como piña y van a decir es exactamente lo que necesitamos apadrinar. Ahí está, me encantó, armamos el caminito, me Dale. parece. ¿Eh? Excelente. Estudiamos un Excelente. poquito más el premio, proceso. Yo, si querés, si me habilitás, hago un sondeo de Sí, interés. sí, Hubo sí. este approach y está esta posibilidad. Dale. Y vuelvo a ustedes con la data esta semana por WhatsApp. Y el lunes ya quedamos para hacer un follow-up de todo esto. Perfecto. Perfecto. ¿Te Sí, parece? excelente. Y este Excelente. texto lo guardás, ¿no? Estoy grabando esta conversación, Ah, así que les buenísimo. mando todo esto. Apenas terminemos, lo voy a subir a YouTube y se los mando como el otro. ¿Ok? Excelente. Espectacular, Excelente. chicos. Me pareció Buenísimo. buenísima la reunión. Sí, perdonen Bárbaro. que yo entré y salí, pero No, yo tranqui. soy un ejemplo de la realidad. El primer llamado que tuve que atender fue de la Cámara Argentina de Comercio por un nuevo formulario exigido para pedir dólares para importar en la Argentina, para ver qué podía opinar. Y el último llamado por el cual me levanté fue un llamado de una corporación agrícola, porque el gobierno argentino acaba de estatizar Vicentín No. y se quedó con la compañía agropecuaria. Por eso yo me levantaba y atendía. O sea, mientras estamos hablando de esto, los que nos Sí, dedicamos a esto te parecía asesorar a ciencia la actividad ficción. económica de la Argentina, hablamos de esas cosas. Claro. Eso te explica, Mariano, por qué tantas veces me cuesta atender y de concertar reuniones. No, te Dos entiendo llamados perfectamente. concretos. Uno, porque acaban de crear un formulario para pedir al Banco Central permiso para ver si hay dólares para pagar importaciones. Y Lamentable. segundo, el gobierno argentino acaba de intervenir Vicentín y enviar un proyecto al Congreso para estatizar. Por eso me levantaba yo. No, lamentable. De eso estamos hablando. Qué bárbaro. Pero mira, yo tengo una fama de ser alguien que ve las cosas de un modo extraño, ¿no? A mí me parece que las crisis nunca son para desperdiciarlas. Es más, yo lo que veo es que cuando se producen estas situaciones terminales, es cuando la gente se decide finalmente hacer algo más que hablar, cuando sale del PowerPoint. Y yo creo que la Argentina está en una situación en la que, ¿te acordás de la otra que vi parecida? Fue en el 90, cuando en el 89 quebró todo, hasta Menem, digamos, un hombre que, digamos, Sí. parecía Facundo Quiroga,
Sí, sí. Pero se dio vuelta. Y en tuvo sus el peores talento, horas. si querés, de decir, voy para allá. Sí, Y pudo hacer las cosas que pudo por la crisis. sí, Porque si no, la Argentina nunca hubiera aceptado las cosas que hicieron totalmente. entre el Bueno, 90. vos sabés que yo Claro. creo, por primera vez creo que esto va tan profundo que dentro de unos años esto va a rebotar en el sentido adecuado por reacción, por hartazgo. Porque como dice Enrique Valiente Noalles, los argentinos nos cuesta mucho definir lo que somos, pero definimos muy fácilmente lo que no somos. Mm. Para la Argentina es mucho más fácil definir, el argentino define lo que no es. Sí, sí. Entonces, cuanto queda más claro lo que no sos, entonces es más fácil definir lo que sos. Cuando esto explote, entonces vas a hacer lo opuesto. Porque a nosotros nos resulta Exacto. más fácil definir lo que no sos. Y por eso terminamos votando en contra en vez de... Vamos Claro, a citar a un autor importante que es el creador de Superman. Sí, ¿Se acuerdan de Superman de la historia? Krypton. Creo que sí. sí, Bueno, sí. tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Ok? Sí. ¿Recuerdan lo que hacen? El padre de Superman, que es un científico, sabe que va a volar por el aire todo, pone todo el conocimiento en unas cristales y lo pone al pibe en una... y dice, bueno, vamos, te mando a este particular pequeño planeta donde vas a tener unas ventajas comparativas que las vemos después. Entonces digo, el argentino, por lo que a mí me corresponde, puedo decirte que es como Superman. Cuando llega a la Argentina pierde todos sus poderes. Pero lo pones en Miami, Tal cual. o lo Y pones es en Superman. Barcelona y es Muy bien. Messi. O lo pones a Messi a jugar en la selección y vos sabés Por- lo que pasa porque es triste. Pero quiero decir, Exactamente. la oportunidad de que Uruguay sea una especie de Sí, Y planeta Argentina Tierra sin para los... kriptonita. Claro. claro, ¿Mm? claro. Muy Sí. bueno. Muy bueno, Eh, excelente. Bueno, adelante, Bueno. andemos. Bueno, Andemos. perfecto. Muy bueno, chicos. Un Estamos gusto, en contacto. gracias. Se los Gracias mando a ambos. el Hasta lunes luego. entonces a la misma hora. Dale, a mí me sirve. Dale, La vamos chequeando. dale, Perfecto. agendado. ¿6 o Principio 6:30? Pues yo lo tenía agendado 6:30 hoy. Díganme, a mí me da igual. 6:30 mejor para mí. 6:30. Ok, Dale, estamos hablando bárbaro. de... Ah, ok, 4:30 mías. El- Está bien, Está 6:30 bien. de ustedes. El lunes 15 a las 18:30 de Buenos Aires. Perfecto, les mando la invitación. gracias Bárbaro. por Ya todo. está agendado. Dale. Adiós.